Durante las últimas semanas hemos conversado en esta columna que tenemos los días jueves sobre los precios de los alimentos, sobre los precios de los insumos esenciales en la población argentina. Hemos hablado de las razones de la inflación, hemos comentado que había controles y congelamientos de precios, que hay controles y congelamientos de precios en distintas partes del mundo. Y por estos días se instaló otro rubro, otro segmento para analizar que tiene que ver con los medicamentos. Tenemos estas últimas horas reuniones entre Feletti, secretario de Comercio, y las cámaras que aglutinan a fundamentalmente laboratorios locales, internacionales. Así que lo que les propongo mirar son precios, son variaciones. A ver, ¿qué pasó con los medicamentos? Porque seguramente les pase, ahora cuando vean los datos, que no tienen tan presente el historial en relación a los aumentos de los precios de los medicamentos, porque bueno, nos hemos concentrado en otras cosas. Nos concentramos en la pandemia, nos concentramos sobre todo en el aumento de la comida, en el aumento del precio de la carne, que sé que es muy importante para todos nosotros. Bueno, les propongo en esta primera placa avanzar a algunos números. Durante el periodo del gobierno de Macri, ¿sí? Hay que arrancar por ahí porque si no hay cosas que no terminan de entenderse si no contamos la película completa, aumentaron un 450% los precios de los medicamentos, obviamente en 4 años, del 16 al 19. Le ganaron por 50 puntos a la jubilación mínima, es decir, para las personas adultas mayores, que son quienes tienen en su canasta de consumo mayormente incidencia de medicamentos, porque también hay que mirar esta población, que es la población más afectada por estos aumentos, bueno, durante el macrismo tuvieron una pérdida de poder adquisitivo, no solo por la fórmula jubilatoria, que fue en detrimento de la recuperación de poder adquisitivo, porque se la modificó en el 17, sino también porque aumentaron muy fuerte los medicamentos por una desregulación a todas luces conocida por todos y todas. Diciembre de 2019, digo, primer mes del gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, primera baja, 6,1%. Acá estamos hablando de los precios de venta al público ponderados por la canasta de consumo de las personas adultas mayores. Es decir, estamos mirando el peso de los medicamentos, es decir, para explicarlo más fácilmente, el aumento de los precios de los medicamentos que mayormente consumen las personas adultas mayores. No los precios en general, sino de los medicamentos más consumidos por este rubro, que me parece que es el punto que más nos interesa, particularmente por estos días en donde también discutimos, obviamente, el poder adquisitivo de la jubilación. De cualquier manera, se mueven parecidos los precios en general a los precios de particularmente los medicamentos que estamos mirando. Ahora, entre enero y agosto del 2020, podemos decir un momento de caída muy fuerte de la actividad, del consumo, la pandemia arreciando. 18,5% fue el aumento. Hubo meses en donde no hubo aumentos, hubo menores aumentos incluso que en etapas anteriores, pero lo que ocurre luego de eso con la recuperación económica entre septiembre del 2020 y octubre del 2021, último mes, es que el repunte en los precios es impresionante, 75,4% los aumentos de los precios de los medicamentos. De nuevo, desde que arrancó la recuperación, no sé si llamarla post-pandemia o de la salida de la pandemia, porque en realidad después tuvimos una segunda ola, y octubre del 2021, 75,4% de aumento. El ritmo de crecimiento, entonces, en este un año, más de un año que estamos mirando hacia atrás, es del 4,4% mensual acumulado. Es decir, en promedio por mes estuvieron aumentando el 4,4%, más que la inflación. De hecho, el único mes de inflación que le ganaría sería el de marzo del 2021 de este año, que fue 4,8% la inflación. Pero si no, le han ganado siempre a la inflación si miramos hacia atrás. Vamos ahora a la placa que viene, que básicamente refleja lo mismo que yo les comentaba, pero en barras. Lo que tenemos hasta esta barra que cae es gobierno de Macri, años 2018 y 2019. Llegamos a tener aumentos, bueno, hubo aumentos todos los meses, pero llegamos a tener aumentos de hasta 11,8% de los medicamentos en agosto del 19, después de la famosa devaluación cuando se perdieron las elecciones por parte de la actual oposición. Llegamos a tener en octubre del 19 8,7%, en fin, aumentos todo el tiempo. Esta es la primera parte que yo les mencionaba de la pandemia. Diciembre, el primer mes que gobierna Alberto Fernández, enero, febrero, marzo, abril, mayo, aumentos muy bajos, solamente el
mes de marzo tuvimos aumentos importantes y luego sí, claro, los medicamentos empezaron a ir más rápido junto con la recuperación económica, los últimos meses en torno al 3-4% de aumento de los precios de los medicamentos. Esto es lo que ahora está en el foco, lo que ahora está bajo la mira, porque estas subas claramente no se condicen con las inflaciones mensuales, en primer lugar, y con los aumentos de los salarios y de los ingresos, en segundo lugar. Es decir, no hay correlación con el poder adquisitivo de la gente y sus variaciones y con, además, el ritmo inflacionario. Superan el ritmo inflacionario. Digo, por ejemplo, octubre, 4% ya da la suba. Seguramente la inflación de octubre sea una inflación elevada o sea una inflación en torno al 3%, es lo que se rumorea. 4%, ¿no? Es decir, está bastante más arriba que los otros comportamientos de los precios. Obviamente le cabe el mismo análisis al rubro medicamentos que le cabe al conjunto de la economía, que ya lo hemos analizado aquí. El caso del tipo de cambio, suelen argumentar laboratorios que el tipo de cambio es una variable muy importante por la importación de insumos. Es cierto, hay una fabricación local que incorpora una gran cantidad de insumos importados, pero como hemos mostrado aquí, 30%, 31% fue la variación del tipo de cambio en el último año. No hay correlación. En el último año, el aumento de estos precios, miramos octubre contra noviembre, es decir, de acá hasta acá, y da 57%, contra una variación del tipo de cambio del 31%. No hay relación, hay una diferencia de más de 20 puntos en relación al aumento de los medicamentos y el aumento de la inflación interanual. En este caso, perdón, del tipo de cambio interanual y también de la inflación interanual, que está por abajo del 57, está en torno al 53% de la inflación interanual. Es decir, los precios de los medicamentos superan la inflación, superan el tipo de cambio también. Avancemos a la última placa, porque acá quiero ir a una política que sí hubo en relación a personas adultas mayores y medicamentos, que es la del PAMI. Digo, no es que no se hizo nada, hubo decisiones que tuvieron que ver con regular estos precios, particularmente con el PAMI. Lo que ocurrió fue, primero, medicamentos gratis y en segundo lugar, políticas de congelamientos de precios, sobre todo a lo largo del 2020. PAMI, por ejemplo, entre diciembre del 2020 y nuestro mes, el último mes que pasó, octubre del 2021, tuvo un aumento del 40,4% de los medicamentos, es decir, los que compran los afiliados y las afiliadas del PAMI, que son más de 4 millones de jubilados y jubiladas, contra 57,3%, que es el precio que yo dije antes, el valor que dije antes, del aumento de los medicamentos a todo el público. Es decir, sepan que incluso en esta obra social hubo políticas para que haya 17 puntos de diferencia en relación al aumento de los precios de los medicamentos, que obviamente para quienes no tienen PAMI, para quienes están bajo otras obras sociales, que obviamente tendrán sus descuentos, otras prepagas, no tuvieron esa posibilidad. Me parece importante destacar que sí hubo esta política y seguramente estaremos siguiendo de cerca qué otras acciones se llevan adelante en relación a la regulación de los precios de los medicamentos, que con esto cierro, en distintas partes del mundo están siendo regulados. El caso de Estados Unidos y sus distintas intervenciones para regular los precios, entre otras cosas, importando medicamentos, abrieron la importación. Bueno, también me parece un dato de color para poder citar.